Hola a todos y a todas, buenas tardes. Muchas gracias por venir a ver esta presentación. Y bueno, antes de nada agradecer a la organización de WordCamp Bogotá 2024 el haberme invitado y poder formar parte de la agenda de este evento. Muchísimas gracias al equipo de organización, al trabajo que han hecho, que no nos olvidemos que esto es un trabajo voluntario de gente que pertenece a la comunidad WordPress y siempre es de agradecer acordarse de todo el mundo. Muy bien. Hoy vamos a hablar de hosting, optimización y WPO para comercio electrónico. Va a ser una charla muy sencilla en la que voy a hablar de unos conceptos también sencillos para que todo el mundo entienda cómo están relacionados todos estos términos y para que todo el mundo pueda entender y comenzar a realizar sus primeras acciones de WPO según termine la presentación. Ese es mi objetivo. Mi nombre es José Ramón Padrón, todos me llaman Moncho, Mon, y soy responsable de comunidades hispanohablantes y crecimiento en Automatic. También en relación con la comunidad WordPress, soy coorganizador del grupo de Meetup de WordPress de Las Palmas. Un saludo aquí a Alicia y a Paloma, mis compañeras. Y soy también mentor de WordCamps. Lo hago porque, bueno, pues que tengo experiencia organizando WordCamps y he tenido la suerte de mentorizar WordCamps prácticamente en todo el mundo. Pertenezco al equipo de comunidad global de WordPress. Y bueno, pues estoy aquí para daros una charla sobre hosting, optimización y WPO. Una frase que me han dicho, ponga aquí una frase así que te guste y tal. Bueno, he puesto democratizando la publicación web y el e-commerce, que es uno de los motus principales de Automatic, la empresa en la que trabajo. La prueba de ello es WordPress, la prueba de ello es WooCommerce, que han posibilitado la democratización de que todo el mundo pueda disponer de una página web en un sistema open source para gozar de las 4 libertades, poder migrarlo a donde quiera, utilizarlo para lo que quiera, revisar el código, etcétera. Este es uno de los motivos y misiones principales de la compañía en la que trabajo y por eso he puesto esa frase que además me gusta mucho esto de democratizando, que es gerundio. Bueno, yo soy de Ourense, vivo en Gran Canaria y nada, con mucho gusto de poder participar en el evento. Allá vamos. Bueno, vamos a ver en 3 diferentes partes esta explicación de hoy. Primero, explicaciones, los términos, qué es cada cosa. Luego, también ampliar la parte de WPO y terminar hablando de hosting y rendimiento, que es mi especialidad. Yo llevo 24 años trabajando en el sector del hosting, me encanta, y por eso estoy aquí y por eso hablo de esto. Muy bien. Para empezar, hay un término, cuando hablamos de rendimiento, cuando hablamos de comercio electrónico o de cualquier producto o servicio en Internet o en el mundo real, hablamos de la experiencia de usuario, que es ese conjunto de percepciones y respuestas de los usuarios al interactuar con un producto o un servicio. Bien, percepciones, es decir, estamos hablando de una serie de emociones, percepciones que son subjetivas, que cada uno de nosotros posiblemente frente al mismo producto o servicio pueda diferir, pueda ser diferente de otras personas, pero no dejan de ser percepciones y ser subjetivas. Es súper importante, este es un tema en el que cualquier persona con un producto o un servicio en Internet tiene que memorizar y tiene que hacer lo suyo desde el primer momento porque es la clave del éxito de un proyecto o no. Estamos hablando de emociones, de algo que, bueno, pues parece subjetivo, pero realmente existe una forma de medirlo. Ha sido Google quien ha puesto una serie de, bueno, de características y de medidores para poder evaluar y decir, poder medir cuál es la experiencia de usuario de una página web. Son las señales de búsqueda para la experiencia de página. En este cuadro lo podéis ver. Este es un gráfico que hace tiempo que no se utiliza, que lo han quitado de la documentación, pero yo creo que es muy importante porque lo explica muy bien. Por una parte tenemos las Core Web Vitals, que las vamos a explicar en un momentito. Hay una dedicada al rendimiento, otra dedicada a la interactividad y otra a la estabilidad. Entonces, ¿qué busca Google? Bueno, que haya unas cantidades y que cumpla ciertas condiciones una página. Por ejemplo, que esté adaptada a móviles. Por ejemplo, que tenga navegación segura. Que vaya con un certificado SSL/TLS sobre HTTPS, ¿no? Y que no haya de ese tipo de publicidad que completamente quita el contenido, que son los intersticiales intrusivos. Madre mía, ¿a quién se le ha ocurrido este nombre? Bueno, en todo caso, la suma de todo esto le indica a Google
pues, cómo es la experiencia de página. Puedes no cumplir alguna de ellas. Puedes no cumplir alguna de ellas, pero no es lo recomendable. No es lo recomendable. Google espera esto de tu página web. Pues nada, vamos a hablar de las Core Web Vitals, que son precisamente 3 indicadores. Voy a hablar específicamente de 2. El último lo dejo un poco al aire, no para esta presentación, que son los indicadores que tiene Google para medir la experiencia de usuario dentro de una página web. Son 3 diferentes. Empezamos con el Largest Contentful Paint, el Interaction to Next Paint y el Cumulative Layout Shift. El primero, el Largest Contentful Paint, el LCP, es el rendimiento. Mide rendimiento o velocidad. Lo que va a hacer es medir el tiempo de carga del objeto principal de la página, que puede ser un texto, una foto, etc. Y la verdad es que Google normalmente es bastante generoso con estos tiempos. Nos permite hasta 2,5 segundos, que ya os digo que con los proveedores de hosting y las herramientas de optimización que hay hoy en día, yo creo que es relativamente fácil de conseguir, salvo que tu proyecto tenga un montón de cosas que cada proyecto es un mundo, ¿no? Después, el Interaction to Next Paint. ¿Qué mide aquí? Aquí medimos la interactividad. Es decir, desde el momento en que está cargando una página, ¿cuánto tiempo tarda en ser operativa, en ser interactiva? Es decir, que el cliente, el usuario, haga clic en algo y éste responda. Antiguamente teníamos otra métrica que medía el objeto principal, cuánto tiempo tardaba en ser interactivo. El Interaction to Next Paint se diferencia del anterior en que hace una medida de todos los objetos de cuánto tiempo tardan en ser interactivos y le hace un percentil 95, si mal no recuerdo, o sea que quita el 5% más rápido y el 5% más lento. Se queda con eso, 200 milisegundos. Lo dicho, con todas las herramientas que hay hoy en día, salvo que tu proyecto sea tremendamente complejo, es fácil conseguir estos tiempos. Y luego tenemos el de estabilidad, el Cumulative Layout Shift. El CLS mide cuánto se mueve tu contenido, por decirlo así. Seguro que a todos vosotros o vosotras os ha pasado que estáis leyendo un artículo en un periódico y de repente pues aparece un anuncio que te mueve el contenido hacia arriba o hacia abajo o un objeto de la web. Vale, pues esto lógicamente interfiere en la experiencia de usuario. Creo que Google hace muy bien en tener este tipo de indicador. Y no le voy a prestar, como no tiene que ver con el rendimiento, sí con las Core Web Vitals, pero como hoy vamos a hablar de rendimiento, no vamos a dar las claves que sí voy a dar ahora para el LCP y el Interaction to Next Paint. Ya sabéis, estos son las Core Web Vitals. Bien, ¿qué es lo que provoca o qué es lo que interfiere con el Largest Contentful Paint? Que haya un tiempo de respuesta lento del servidor. Esto se puede deber a muchas razones. Muchas, empezando por la propia calidad del hosting. Pero también pues, que no tengas caché, que no estés utilizando una CDN, que tengas 200.000 redirecciones 301 y que posiblemente la mayoría de ellas no sirvan para nada. Que tengas un montón de contenido que no utilizas, pero que siga ahí en el servidor y esto hace que se ralentice. Hay muchísimas razones por las que el servidor puede ser lento. ¿Las posibles soluciones? Pues bueno, un sistema DNS rápido, que muchas CDNs basadas en DNS ya lo incluyen, una herramienta de caché, la minimización de recursos estáticos, por ejemplo. Otra razón, entre otras muchas, que iremos viendo alguna de ellas, por supuesto. Otra del Largest Contentful Paint, bueno, pues que todo lo referente a JavaScript y CSS estén bloqueando que se renderice la página. Y aquí ya hablamos de temas relacionados directamente con JavaScript y CSS, ver cuál es el esencial y cuál no, hacer un async o un defer, dependiendo de la importancia, de la criticidad dentro de tu proyecto. Lo dicho, como veremos en la parte de WPO, no estamos aquí para cumplir Core Web Vitals, sino para cumplir objetivos de negocio, que es muy diferente, y esto es una guía. Tiempo de carga de recursos lentos. Bueno, es que a lo mejor los recursos tardan en cargarse porque no están comprimidos, porque no están con el tipo de archivo adecuado, por muchas razones. Y las veremos. En todo caso, pues soluciones como comprimir las imágenes sin perder calidad, especificar las dimensiones, formatos de última generación. Hay que utilizar formatos de última generación como WebP o AVIF.
O utilizar lazy load, por ejemplo, para todo lo que está below default, todo lo que está debajo de la vista actual. O que haya un renderizado lento. Todo esto afecta al LCP. Estas son posibles causas y a la derecha tenéis las posibles soluciones. Por reducir el trabajo en el hilo principal del navegador, optimizando otra vez, como no, JavaScript y CSS, o carga diferida para imágenes y otros recursos multimedia que a lo mejor no son visibles en ese momento. Esto es una pequeña guía, hay muchas cosas más y las hay todavía muchísimo más concretas. Esto sería como la parte sencilla. Parecen muchas, si no tenéis mucha experiencia en esto puede sonar incluso muy técnico y tal, ya veréis que no. Interaction to Next Paint, ya sabéis, interactividad, cuánto tarda en ser operativa o en ser interactiva una página web. Esto prácticamente todo tiene que ver con JavaScript y CSS, pero también, lógicamente, el servidor puede tener algo que ver. JavaScript pesado, pues nada, se minimiza, se difiere, la carga del que no es esencial, carga asíncrona para scripts, permitiendo que el contenido principal se renderice sin esperar a que se cargue el JavaScript, añadir CDN y compresión, por ejemplo. ¿Que hay recursos que bloquean el renderizado? Reducimos el tamaño del CSS y el JS, utilizamos herramientas para compactar y optimizar estos recursos. Luego os doy unas herramientas, no os preocupéis que vais a salir con un montón de herramientas y muchas cosas que hacer. ¿Tiempo de respuesta del servidor lento? Bueno, pues los tiempos lentos. Bueno, pues aquí hay muchísimas cosas, incluso empezando por el propio proveedor de hosting, que también hablaré de ello. Pero hay muchas soluciones que os iré comentando más desgranadamente. O la carga ineficiente de recursos. Otra vez, pues sí, optimizar imágenes, lazy load, CDN, caché de navegador. Perfecto. Bueno, estamos en un evento relacionado con el e-commerce. Entonces, ¿hay alguna diferencia de las páginas web de comercios electrónicos respecto a un blog, a un periódico online? Es decir, ¿hay alguna diferencia? Pues sí, hay diferencias. Y creo que es bueno saberlo. Porque, como os decía, todo lo referente a WPO tiene que estar pensado para objetivos de negocio. Es decir, hay unos Core Web Vitals, hay unos indicadores que siempre van a estar ahí, pero son una guía, no lo olvidemos, una guía, no es algo que tengas que cumplir a rajatabla, cosa que no entiendo mucho cuando veo pues eso, en Twitter o en cualquier otra red social, 100, bueno, oye, cada uno con su historia. Primero es importante que entendáis cuál es la diferencia entre una web y entre un comercio electrónico. Aquí he dejado, por simplificarlo lo máximo posible, ¿vale? Aquí he dejado un tipo de servicio que tiene un consumo de recursos web grande y de base de datos más pequeño, y otro que es lo contrario, que hay un consumo de recursos web, pero la parte de base de datos es más importante. ¿Cuál creéis que es la relacionada con e-commerce? Pues efectivamente, la que tiene la parte de base de datos con un mayor consumo de recursos. Esto es así y hay que tenerlo en cuenta. Es muy importante por varias razones. 6, para ser exactos, y alguna más que me habré dejado en el tintero. Primero, los comercios electrónicos tienen una mayor carga de contenido dinámico. No lo olvidéis, la mayoría de los comercios electrónicos, que lo pone por ahí de abajo, contenido personalizado para el usuario, por cada uno de los usuarios, que si estás logado, que si tu carrito, que si lo que ya has escogido, todo eso se va guardando, pero todo eso genera que en el momento que vayas a cargar una página, pues tiene que cargarse esa parte de contenido específico para ese usuario. Por lo tanto, y como consecuencia, la carga de base de datos y las propias bases de datos son más complejas. Tienen más tablas, tienen más registros, hay un trabajo mayor en la parte de base de datos. Después, como comercio electrónico que son, la parte de seguridad es extra, así como las transacciones. Hay medios de pago, hay una preocupación extra por el dato, lógicamente. Recordad que tenemos la responsabilidad de gestionar bien los datos de nuestros clientes y de sus transacciones. Por lo tanto, aquí también hay un trabajo extra. Eso no quita que no lo hagamos también en la parte de web o tal, que también, pero aquí es más complejo, más denso. Después hay mayores integraciones con terceros, que si tienes integrado con un ERP que te está controlando el inventario, con un CRM para los clientes, es decir, con la API que está conectada pues, a todo lo relacionado con los medios de pago. Es decir,
Hay mayores integraciones, hay un mayor trasvase de información que cargan una base de datos más compleja, porque además tenemos contenido que está personalizado por usuario. Y después hay otra que también es peculiar, y es que en la gran mayoría de los comercios electrónicos hay temporadas, ya sea por rebajas, porque si es Black Friday, o porque no, o porque tienes una web de turismo. Lo que tienes es que hay meses en los que el tráfico es menor y temporadas en las que el tráfico es increíble. Oye, y me alegro por ello, que en eso consiste, ¿no? Pero eso también es un diferenciador. Es un diferenciador. Muy bien. Vamos con la parte de Website Performance Optimization, WPO. ¿Y esto qué es? Bueno, es muy sencillo. Cualquier conjunto de técnicas y acciones recurrentes, ¿vale? y de herramientas destinadas a optimizar el rendimiento de un sitio web para que los usuarios y los motores de búsqueda puedan interactuar con él de manera rápida, eficiente y sencilla. Esto es WPO. Como os decía, hay mucha gente que coloca ahí los 100, con tal, que sí, que muy bien, oye, que estupendo. Pero estamos hablando de usuarios y motores de búsqueda, estamos hablando de la gente que interactúa con la web. El 100 le da igual. Lo que le importa a la gente es lo que se encuentra delante, la experiencia de usuario que va a tener. Y eso no es WPO. ¿Qué no es WPO? Primero, no es una única herramienta o un único proceso acotado. Es decir, hago mi página web y nada, ahora sí con los consejos aquí de Moncho y hago lo de las imágenes, lo del JavaScript, lo de la parte de base de datos, me voy a un hosting estupendo y ya está. No, es un proceso recurrente. ¿Qué no es WPO? Pues el 100, que ya lo he dicho como 3 veces, soy muy pesado, lo siento. Pero es cierto. Sobre todo porque la parte WPO la tenemos que centrar en objetivos de negocio. Y hay muchas páginas web que, por ejemplo, tienen que colocar un chat o una herramienta de WhatsApp que es más difícil de optimizar que otras. No digo que no sea posible, que claro que lo es. Pero ya requiere una carga extra por muy bien optimizado que esté. Pero si tu negocio se trata de eso, de que el cliente esté bien atendido o de que tienes que poner en el centro un slider, perdón por la risa, pero bueno, sí, hay gente que necesita poner un slider porque su negocio depende de ello. Puede ser, ¿no? Pero si lo tienes que poner, lo tienes que poner, por lo tanto, tenemos que enfocarnos en lo que realmente necesitan los usuarios. Y por eso yo creo que es mejor, además, se trata de negocios online, de que nos centremos en procesos de negocio. Es decir, ¿qué es lo que está imposibilitando a mi cliente que llegue por ejemplo, al checkout? ¿O qué le pasa al checkout que va lento? Estas cosas son las importantes, no que mi home, mi página de inicio, sea más rápida que la competencia. Eso es ridículo. La obsesión por los indicadores, como os decía. Y luego que no se trata únicamente de velocidad. Por eso introduje al principio el concepto de experiencia de usuario. Esto es un global. Aquí hablamos de accesibilidad, de usabilidad, de diseño. Hay un montón de teoría, de literatura sobre la experiencia de usuario. Tenedla en cuenta. Yo creo que el objetivo fundamental, que lo repetiré al final, es que la gente cuando entre en vuestra web no tenga que pensar, literalmente. Ya sea por el diseño, por cómo vas mostrando la información, por las llamadas a la acción, que la gente no tenga que pensar. Sacadle eso, esa parte de trabajo, y tendrán una experiencia de usuario mucho mejor que la de cualquier otra web. Como os decía, es un proceso continuo. Se hace una evaluación inicial. Normalmente, a ver, según se va haciendo la web, se pueden ir haciendo optimizaciones, ¿no? Pero bueno, imaginaos que no. Pues se hace una evaluación inicial y aquí es donde se hacen los estudios en Analytics o lo que sea, si ya es un proyecto que ya lleva tiempo o bueno, empecéis a mirar cuáles serán las partes más importantes en esta evaluación inicial. Y se establece qué estrategias y tácticas, porque también tendréis un presupuesto, me imagino, como todo el mundo. Y el presupuesto no solamente es dinero, también es tiempo. Entonces hay que hacer una planificación de las cosas, cuándo se van a hacer y cuánto me van a llevar en cuestión de tiempo y dinero. Se pone en práctica siguiendo ese calendario que habéis puesto en marcha. Esto es casi como poner en marcha un calendario de contenidos, pero es en este caso de acciones de optimización. Cada vez que hagáis una prueba, se testea, se prueba y se ajusta. ¿Vale? Hay que mirar y hay que medir. Y se monitoriza.
tenemos que tener sistemas de monitorización en nuestra web, que ya os digo que hay muchos, que algunos los incluyen vuestros proveedores de hosting y otros no, para poder hacer un seguimiento de qué está pasando. ¿Ha disminuido el rendimiento de mi web? No, sí, porque muchas veces pues simplemente una actualización hace que todo cambie. No me refiero al diseño, que también puede ser, sino también en temas de rendimiento, porque hay una nueva funcionalidad o por lo que sea, con la que no contabas. Bueno, ahora un pequeño compendio de estrategias a seguir en cualquier proceso de WPO. Esto yo creo que va a estar en todos los procesos de WPO. Salvo que ya llevéis, yo qué sé, 2 años, ya hayáis hecho todo y esté todo súper optimizado, lo tengáis perfecto, bueno, en 2 meses, y entonces ya os vais a las micro optimizaciones, esas cosas que ya son muy complejas, que llevan mucho más tiempo, que el resultado ya no es tan grande porque la parte mayor ya está hecha. Aquí podemos aplicar también Pareto, ¿no? Al principio vas a obtener el 80% de resultado con un 20% de esfuerzo, si es que es... Además, la web lo agradece un montón. Pero según vas avanzando en las tareas de optimización, esto va cambiando, ¿no? Estrategias principales. Primero, optimización de imágenes. Hay muchas herramientas, ¿no? Yo he destacado estas 3 porque son las más utilizadas, que es ShortPixel, Smash y EWWW. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues poner unos tamaños máximos, escoger un tipo de fichero determinado, posiblemente utilizando los últimos, como os comentaba, el AIV y el WebP, estos últimos formatos, comprimirlas, ponerlas de forma que al servidor le cueste lo menos posible tener que cargarlas. Minimización de recursos. Siempre tengo que repetirlo 2 veces, ¿verdad? Digo, Bueno, minimización de recursos. ¿En qué consiste? Bueno, pues toda la parte de texto, por decirlo así, todos los ficheros estáticos que tenemos en nuestra web, tienen, pues eso, saltos de carro, tienen espacios. Lo que hacen estas herramientas es prácticamente convertirlo en una línea, de forma que el servidor web lo lee más rápido. Se ahorra tiempo, es cierto, funciona súper bien. Aquí tenemos unas cuantas, WP Optimize, WP Super Minify y Merge Minify and Refresh. Todos estos tienen su versión gratuita, etcétera, etcétera. Luego hay otra serie de herramientas que os comentaré que son como suites, que prácticamente tienen todo incorporado. Minimización de recursos, recordad, optimización de imágenes, minimización de recursos. Solo con estas 2 cosas, sobre todo la primera, si nunca habéis optimizado una web, el resultado es increíble. El uso de CDN, lo habréis oído este término de vez en cuando, es Content Delivery Network, es una red de entrega de contenidos. Es una tecnología que ya tiene sus años. Yo me acuerdo de Akamai, Level 3, es decir, había un montón de herramientas ya de este estilo que utilizaban normalmente en aquella época, y ya hablo como el capitán Cebolleta, que lo utilizaban grandes compañías porque esto requería una infraestructura específica. Ya no, esto ya se ha popularizado mucho y además muchos de ellos son gratuitos, son servicios gratuitos y son tremendamente útiles. Tienen un montón de funcionalidad muy interesante. Yo creo que, bueno, por si no conocéis cómo funciona la CDN, os lo voy a explicar un poquito más adelante con un mapita delante, ¿vale? Mejor. Aquí, pues, por ejemplo, he puesto Cloudflare, KeyCDN y la de Google, que tiene ese icono tan majete. Caché, absolutamente obligatorio. Obligatorio. Hay herramientas de caché para caché dinámica, hay caché estática, dinámica y memcaché, ¿no? Y microcaché, en fin, hay muchos tipos de caché. Y la suerte que tenemos en el mundo WordPress es que tenemos un montón de plugins, un montón de funcionalidad para poder hacer esto de forma sencilla. Menos la del medio, W3, que tiene un sistema de configuración que es bastante complejo. O sea que si controlas del tema, pues este es tu plugin, ¿no? Y tenéis pues, uno de los más utilizados, que es WP Rocket. También tenéis el Speed Optimizer de SiteGround o el WP Super Caché. En proveedores de hosting como WordPress.com, en el que trabajo yo, ya viene por defecto. O sea, no tenéis ni que preocuparos de eso. En todo caso, como os decía, en el mundo WordPress tenemos esa suerte. Tenemos un montón de opciones gratuitas y de pago. Esta ya no es tan básica, pero me encanta ponerla. Esto es inspiración de mi amigo Fernando Puente, que es la carga selectiva de plugins. Pues la base de esto es que muchos plugins de WordPress se cargan en todas las páginas.
por ejemplo, WooCommerce, por ejemplo, Contact Form 7, por ejemplo, un montón de ellos. Es como funciona WordPress. Bueno, por ahora. ¿Qué tienen estos plugins? Que bueno, pues que donde no hace falta, pues no lo cargas. Y por lo tanto, nos libramos le quitamos trabajo al servidor. Que en eso consiste todo esto del WPO. Sacarle al servidor el mayor número de trabajo posible para que lo pueda hacer rápido y sin ningún inconveniente. Os pongo estos tres: Plugin Organizer, Asset, Cleanup y Perf Matters, que es uno de los más utilizados. Cuando hacemos carga selectiva de plugins, estamos haciendo una táctica de WPO súper buena, la verdad. Y como no, hay que medir las cosas. Aquí cada uno tiene su preferida, la mía es GTmetrix. Pero tenéis Google PageSpeed Insights, Web Page Test y GTmetrix, entre otras muchas. Yo utilizo GTmetrix porque es sencilla. Yo es que no me dedico a esto. No es mi medio de vida. Sé de esto porque trabajo en el sector que sé, en el que trabajo, pero cada uno tiene su preferida y además cada una puede medir de forma diferente las cosas y ofrecer diferentes resultados, lo cual no significa que estén equivocadas, ni mucho menos, pero tenéis que tener claro esos conceptos. Y la parte última, hemos hablado recordad, experiencia de usuario, hay que definirla, tenéis que saber qué es, porque es lo que queremos conseguir. Os he explicado qué son las Core Web Vitals, qué es lo que le afecta a las más importantes, que para nosotros en este caso es LCP e INP. Hemos hablado ahora de qué es WPO, lo hemos definido, hemos insistido mucho en que no es una tarea única, que esto es una cosa recurrente. Hemos dicho lo que no es WPO, hemos dicho ya lo referente a los indicadores unas cuantas veces y lo diré más, seguro que me vuelva a salir. Y ahora vamos a hablar de hosting y rendimiento. ¿Por qué? Pues porque una parte muy importante de todo esto es el hosting. ¿Qué proveedor de hosting escoges? Y hay muchos tipos de hosting, incluso de tipos de hosting. Desde el colocation, en el que tú te compras el hardware y configuras todo y te encargas de todo, hasta el que voy a recomendar, que es el hosting especializado en WordPress, que suelen ser servicios de managed hosting. Aunque también vais a aprender ahora, hay otro significado para managed hosting. Vamos a hablar de hosting y su relación con el rendimiento. Bueno, yo lo veo así. A lo mejor alguien que lleva igual de tiempo que yo y tal ve más cosas o ve menos. Yo veo tres aspectos fundamentales que se cumplen en los proveedores de hosting, que están preocupados o que dentro de sus objetivos está que sus clientes tengan web rápidas. Hay tres cosas. Bueno, todos tienen centros de datos, en propiedad, en alquiler, medio rack, lo que sea. Todos utilizan centros de datos. Otra cosa es, pues, estas pequeñas cosas que vamos a ver y que muchas veces sientan una diferencia gigantesca, y ya estamos hablando de la capa más básica de todo, que es dónde están situados los servidores. Aunque haya mucho concepto como cloud, como nube, que sepáis que son servidores que están en un sitio determinado, que gracias a la tecnología, pues cloud, pueden interrelacionarse, pueden operar entre diferentes centros de datos, pasar datos de forma masiva, cosa que eso antes no ocurría. Pero es una localización. Yo considero estos tres aspectos los más importantes, que es la parte de centro de datos, lo referente a la capacidad tecnológica de cada proveedor de hosting, aquí se nota mucho, y después qué extras, qué cosas ponen alrededor de la web para que tú las puedas utilizar por defecto o de forma voluntaria para poder actualizar, para poder optimizar tu página web. Respecto a los centros de datos, bueno, hay dos aspectos muy importantes: dónde están localizados y cómo se interconectan con el resto de Internet. Os pongo este mapa aquí. No sé si se ve muy bien, pero lo que está con el círculo naranja mayor es el mapa de Europa. Y en la parte relacionada con Francia, Bélgica, Holanda y Alemania tenemos un gran conjunto de nodos, ¿no? Esta es la parte en la que más consumo de datos, de recursos, de cloud hay en toda Europa. Y por lo tanto, entre estos puntos hay una serie de interconexiones. Cada proveedor de hosting tiene un presupuesto para esto. El de unos es mayor, el de otros es más bajo. Unos pagan mayor calidad de conectividad, otros pagan menos. Entonces, si tu centro de datos no está cerca
o no está bien conectado a cualquiera de estas autopistas de la información, pues ya eso ya va en detrimento de tu web y sobre todo de la experiencia de usuario de tus clientes. ¿Y cómo está interconectado? Es decir, puedes tener un centro de datos perfectamente, a ver, ¿dónde no hay un punto aquí? Pues en Almería. Pero si lo tienes bien conectado, por ejemplo, con Madrid, que está Spanix, pues, oye, y pagas buen peering, es decir, tienes un presupuesto majo para interconectarte con otros poderes de conectividad, pues entonces no hay ningún inconveniente. ¿Vale? Que no esté el centro de datos de vuestro proveedor de hosting en ninguno de estos puntos no significa nada, ¿vale? En teoría. Después tenemos algo también importante, que es la cantidad. ¿Un proveedor de hosting es mejor que otro porque tiene más de un centro de datos? Sí, en teoría. Sí, si lo aprovechan, claro. De eso se trata. Tener un único centro de datos no es que sea un impedimento, ni mucho menos. Además, con los servicios de CDN, pues prácticamente te da igual. ¿Qué ocurre? Que si tienes más de un centro de datos y la tecnología y el equipo humano y la cabeza pensante suficiente, hace servicios y crea servicios entre centros de datos. Por ejemplo, que tengas por ejemplo, tu producto de hosting, vemos este mapa ahí en Ámsterdam, y que a lo mejor la copia de datos de seguridad esté en el de pues, Sao Paulo, por poner un ejemplo. Bueno, no sé si el mapa ese, no, eso no es Sao Paulo, pero por ahí. Es decir, si tienes más de un centro de datos y lo aprovechas, los beneficios para los clientes son enormes. En caso de que haya una tragedia en un centro de datos, se puede poner en funcionamiento lo mismo en otro centro de datos de forma muy rápida. Por eso es importante la cantidad. Además, un proveedor de hosting que tiene varios centros de datos ya indica su poderío, que también es importante, ¿eh? Que tengas solo uno no pasa nada. Oye, no pasa nada, está muy bien. Pero si tienes más y lo aprovechas bien, eso redunda en tu beneficio. Nunca lo olvides. Y después, el tema de la CDN propia. Como ya sabéis, y os expliqué antes, hay varios proveedores de CDN, hay muchos de muchos tipos, pero cuando un proveedor de hosting tiene ya su propia CDN, esto ya son palabras mayores. Si tiene eso, tiene sus centros de datos bien localizados en los puntos geográficos correspondientes. Y además tiene varios que tienen servicios interconectados. Si además tiene CDN propia, es que es un proveedor de hosting realmente preocupado por el rendimiento de sus clientes. Está poniendo lo mejor para sus clientes, sin ninguna duda. Este es un mapa que también tiene ese mapa de los centros de datos de Automatic. Ya falta alguno porque hay alguno más, que todos esos puntos son también CDN, y os pongo también aquí el de SiteGround, que me encanta, además como lo ponen, que los puntos verdes pequeñitos son puntos de CDN y los que tenéis tal son centros de datos. Fantástico. Así es como se explica en este caso y en este hasta dónde pueden llegar las webs de vuestros clientes, porque la CDN funciona de esta forma. Tú tienes alojado en tu centro de datos, por ejemplo, como os decía ahí en Ámsterdam, tu web, ahí está tu cuenta de hosting, asociado a una compañía a la que pagas, etcétera. Pero cuando tienes CDN, además tienes una copia de tu página web en todo el resto de centros de datos. De forma que si alguien que está cerca de Sao Paulo va a ver tu web que está alojada en Ámsterdam, no os olvidéis, realmente la va a recoger en Sao Paulo. Esto es muy importante porque se gana en velocidad una barbaridad. Bien. Esto respecto a CDN. Ahora vamos a la capacidad tecnológica. Esto no es muy transparente en los proveedores de hosting. No todo el mundo habla de esto. Es un poco, no es secreto de Estado, ni mucho menos. Pero esto es lo que realmente delata la importancia que le da un proveedor de hosting a la parte de rendimiento y calidad. Y no suele ser muy transparente, no porque quieran ocultarlo, sino porque no es fácil de explicar. ¿Vale? No es fácil de explicar. Y a veces explicas esto y lo único que generas es confusión. Voy a procurar que nadie se confunda aquí. Estos son los tres tipos de servicios de hosting que hay ahora mismo en el mundo. El de la izquierda es hosting compartido. Como veis, un montón de usuarios, una única máquina. Es una forma de decirlo, ¿vale? El siguiente es el virtual o cloud, VPS, como se suele llamar, en el que hay una máquina, pero hay menos clientes, muchos menos, de forma que el número de recursos es mayor. Y luego he puesto ahí al final el de servidor dedicado, que es una máquina, un cliente. ¿Esto es así? Bueno, todavía hay proveedores de hosting que hacen hosting compartido en una sola máquina para un determinado número de clientes. Sí, todavía lo hay. Oye, allá ellos.
Hay muchas formas de hacerlo, como os decía, una única máquina, por muy grande que sea, un nodo maravilloso con cientos, Dios mío, 200 procesadores, 1 tera de RAM, lo que tú quieras, pero es una máquina. En el momento en el que hay algún tipo de fallo, aunque tenga alguna parte redundante, corres un riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que veréis que hay mucha diferencia de precios entre proveedores de hosting y es normalmente por este tipo de cosas. Porque luego hay gente que separa, por ejemplo, en el siguiente, que son 2 máquinas, pues la parte de todo referente a contenido, aplicación, y debajo uno de base de datos. Y ahí reparten. Ya funciona mejor, ya es mejor. Es más complejo de gestionar, pero el rendimiento es mucho mayor. Y luego están los que hacen servicios de hosting compartido en granjas. Es decir, una granja de servidores que hacen web, una granja de servidores que hacen correo, una granja de servidores, además normalmente son servidores cloud que escalan o no, y aquí la redundancia y el rendimiento son los mayores que hay. Por eso hay diferencia de precios entre proveedores de hosting, porque unos hacen lo de la izquierda, otros hacen lo del medio y otros hacen lo de la derecha. Si además le sumas lo que os decía de los centros de datos, cuántos tienen, cómo están conectados, cuánto pagan por la conectividad, cómo se interrelacionan entre sí los centros de datos, o si tiene CDN propia, me voy explicando, ¿verdad? Yo creo que al final vais a entender por qué hay productos de hosting que valen 2 euros al mes y por qué hay otros que valen 30 euros al mes. Es que es normal. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser así? El siguiente, el de los más utilizados, que es el VPS, virtual, cloud, etcétera. Como os decía, es también el mismo concepto. Estamos repartiendo recursos entre un número determinado de usuarios. ¿Qué ocurre? Pues que hay una parte dinámica, es decir, que si un usuario no está usando esto, lo puede utilizar otro. Hay recursos que podéis ir utilizando. Y luego está el tema del escalado. Un virtual ya no es un virtual cuando escala. Yo le llamaría cloud hosting, ¿no? Pero los hay. Hay proveedores de hosting que lo hacen así. El escalado vertical es que tú sigues teniendo un único servidor, tu cuenta de VPS, que tiene a lo mejor pues 4 GB de RAM y, yo qué sé, 8 cores, 8 procesadores. Y el escalado vertical es que pasa pues a 10 o a 12 cores o a 8 y 10 GB de RAM. Pero sin cambiar, sin añadir más recursos. Simplemente añade recursos de proceso, como son los procesadores, y de RAM en la misma máquina. Y escala hasta lo que el proveedor de hosting pueda. 128 cores, no sé, 200 GB de RAM, lo que sea. Y luego está el escalado horizontal, que cuando llega a un umbral determinado de tráfico o la señal que tú le pongas, de repente en vez de escalar hacia arriba, lo que hace es crear una máquina igual para poder repartir la carga. Y otra, y otra, y otra. Se pueden combinar además, pero esto ya no es tan normal en proveedores de hosting. El que vais a encontrar de forma más regular es el vertical. El horizontal es para ya temas como Amazon, Google, que son proveedores de hosting que ofrecen infraestructura. ¿Ok? Y hay una parte también importante en todo esto, que es la de tuning de sistemas. Puedes trabajar con una configuración estándar de servidor y poder alojar un WordPress o un Joomla o lo que te apetezca. Pero los proveedores de hosting especializados en WordPress saben que haciendo un buen tuning de sistemas, el rendimiento cambia. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo del coche de serie o el coche de rally. El coche de serie te lleva, te trae, fantástico, funciona, maravilloso, tiene un precio determinado. Pero el coche de rally, los técnicos le quitan lo que sobra, refuerzan el árbol de levas, la seguridad, le ponen un volante para conducirlo mejor, un volante diferente, el tacto, el motor es diferente. ¿Para qué? Porque va a cumplir otro cometido que no es el de calle, ¿no? Los proveedores de hosting especializados en WordPress tienen ese toque, ¿ok? Y luego hay un concepto extra de Managed Hosting que se está utilizando, lo digo porque utilizamos nosotros en WordPress.com, en el que no importa el número de recursos. Tú traes tu web y, independientemente de lo que consuma, no cambias ni de producto ni de facturación. Es ese plan de hosting. Ya está. Le llamamos Managed Hosting, por eso quería añadirlo, porque Managed Hosting normalmente es ese servicio de hosting que está completamente gestionado por el proveedor de hosting, menos la parte de contenido que lógicamente le corresponde al cliente. También hay otro concepto, que es, además de todo eso, añadir que los recursos que necesita la web están disponibles. Esto es estupendo para gente que ahora mismo está en un cloud, en un VPS, con 8, 10, 16 gigas. En proveedores de hosting, como es este caso, WordPress.com, no hace falta. En el mismo producto tienes el número de recursos que necesites, el que sea. Y luego hay que no lo nombré al principio, hay una cuarta familia. No voy a hablar de dedicado porque cada vez se utiliza menos, no escala. Es para proyectos que apenas tienen picos o valles de tráfico y de eso cada vez hay menos.
Pero sí hay otro tipo que también se utiliza mucho en e-commerce, cuando un e-commerce es muy grande, que es el Enterprise o el hosting a medida, que ya son configuraciones diferentes, ya no es un VPS, ya no es un hosting compartido, ya no es un dedicado, ya hablamos de servicios de hosting a medida, en los que hay un frontend y un backend, en el que pones, pues por ejemplo, balanceadores de carga, y esto está hecho específicamente para un proyecto. Lo puedes hacer en proveedores de hosting como Google, AWS, pero esto requiere de conocimientos técnicos, de conocimientos de administración, de conocimientos de seguridad. O los grandes proyectos como ese que pongo al final, que ya es, pues eso, servidores web, clúster de base de datos de MySQL, de Percona, de lo que te apetezca. Que sepáis que también existe esto. ¿Por qué os estoy contando todo esto? ¿Qué tiene que ver con rendimiento? Es que es importante que entendáis que muchas veces, por muy buena web que tengáis y mucho que optimicéis, muy bien que optimicéis, si debajo tenéis un proveedor de hosting endeble o débil, el proceso de WPO no es completo. No sirve. ¿Y eso quién lo va a notar? Pues lo vas a notar tú en el bolsillo. No es porque estés pagando menos por el hosting, es que si los usuarios van a tener peor experiencia de usuario, las ventas y los beneficios son peores. Por lo tanto, me paro en esta parte de hosting para que entendáis que es importante y tengáis unos datos que os permitan escoger de forma correcta en el futuro. Bien, el entorno. ¿Qué es el entorno? Esa serie de herramientas o servicios que pone a tu disposición el proveedor de hosting que tienen más relación con la web. Es decir, qué tipo de software, qué tipo de ayudas tengo desde los servidores. Pues mira, por ejemplo, sistemas de actualizaciones y actualizaciones automáticas. Yo creo que esto ya es de perogrullo. Yo sé que hay mucha gente al que no le gustan las actualizaciones automáticas. No pasa nada. Activáis de forma que no sean automáticas y ya está, y ya las hacéis cuando queráis. Pero para la gente que no tiene tiempo o conocimientos, esto es importante. ¿Qué necesita en este momento la última versión de WordPress para funcionar? Pues lo que veis aquí, la 7.4 de PHP, MySQL 8 superior, MariaDB y, lógicamente, SSL TLS para que pueda ir en la web con HTTPS. Ahora os lo explico. La parte de actualizaciones de software, esto es importante. Igual que la parte de servidores. Los proveedores de hosting tienen que tener el software de servidor, sistema operativo, kernel, todo actualizado y, a ser posible, tuneado para WordPress, para en este caso, tu aplicación de e-commerce, WooCommerce. Las actualizaciones son importantísimas y sistemas de actualizaciones hechos por los proveedores de hosting, aunque ya WordPress lo trae por defecto, se agradecen. ¿Qué más? Los sistemas de compresión. No es lo mismo enviar información desde el servidor cuando está comprimido que sin comprimir. Yo creo que ya todos los proveedores de hosting tienen como mínimo gzip. Se agradece también Broadly, que, como veis aquí en este gráfico, esto es de uso, no de rendimiento. Ahora mismo Broadly supera, bueno, quitando, o sea, JavaScript y CSS, para JavaScript y CSS el que más se usa es Broadly. Y luego, para HTML y JSON ya la cosa no está tan clara, pero bueno, tira más gzip. En todo caso, que tu proveedor de hosting tenga al menos gzip, que tenga algún tipo de compresión. Yo creo que ya todos lo tienen y aquí no debería haber ningún problema. La parte de HTTP2 Quick o HTTP3. Bueno, este es el protocolo que se usa para poder conectar los servidores con esta pantalla en la que yo estoy recibiendo información. Hasta hace muy poco, porque el HTTP2 no hace tanto, que era novedad. La verdad es que esto va avanzando bien y estuvimos con la primera versión HTTP1 durante muchísimos años, ¿no? Lo normal es que tu proveedor de hosting ya tenga HTTP2, yo creo que todos ya lo tienen. Pero si además tiene Quick, bueno, pues ya podríamos llamarle HTTP3. ¿Qué ocurre? Como os decía, es la forma en que se conectan los dispositivos y cómo fluye la información. HTTP1 era, pues eso, era un único hilo de información. En HTTP2 ya empezamos con el multiplexado y yo creo que una de las características más importantes de HTTP2 más Quick es la parte de UDP. Ya cambiamos del protocolo TCP a UDP. ¿Y esto qué es? Bueno, que en el fondo va todo más rápido y es más seguro. Lo podríamos definir así. Es importante que vuestro proveedor de hosting tenga al menos HTTP2 más Quick. SSL, que es como se ha llamado toda la vida, y los viejunos como yo le seguimos llamando SSL, y TLS es la versión mejorada de SSL. Si alguien dice TLS, que sepáis que se refiere
a certificados SSL, certificados TLS. Bueno, esto es muy sencillo, yo creo que ya todos lo sabéis. Además, a Google no entiende que no haya esto, por lo tanto hay que tenerlo. ¿Todavía habrá alguna persona que piensa que le conviene más no tenerlo? Ok, perfecto. Cada uno con cada uno tiene su opinión. En todo caso, técnicamente hablando, hay que tener el contenido en la vía de comunicación entre cliente y servidor, tenerlo encriptado. Como veis, yo creo que el gráfico lo define perfectamente. Va a encriptar la información entre origen y destino. Además, tenemos herramientas como Let's Encrypt que te permiten disponer de certificados TLS gratuitos, los que necesites. Es decir, esto ya no es un impedimento. Hace tiempo costaban dinero, también lo sigue habiendo de pago, que están muy bien, nada en contra, pero que sepáis que esta es una tecnología que se puede conseguir de forma gratuita. Caché. Bueno, ya hablamos antes de caché como muy por encima. También voy a pasar un poco por encima. Simplemente deciros que si el proveedor de hosting tiene su propio sistema de caché, va a ser mejor en rendimiento que cualquier otro plugin de caché. ¿Por qué? Porque va a aprovechar y el elemento cacheado, esa información la va a utilizar normalmente en la RAM del servidor en vez de en un disco, por muy rápido que sea, SSD, NVMe, da igual, es siempre la RAM va a ser más rápida. Sí, yo recomiendo que compréis servicios de hosting de proveedores que tienen su propio sistema de caché. Esto es importante. A lo mejor, no sé, a lo mejor vuestra forma de programar o cómo es vuestro proyecto no es el mejor del mundo. Pues utilizáis un plugin. Pero por lo menos que sepáis que ese proveedor de hosting se ha preocupado en tener una herramienta hecha para sus clientes. Que eso lo diferencia de los demás, por supuesto. Y si no, pues como os decía, plugin de caché o las suites de optimización, que no lo he comentado antes, para productos como, por ejemplo, WP Rocket, que no solamente es un plugin de caché, es que tiene muchísimas más funcionalidades y con una única herramienta puedes hacer prácticamente todo. Y también el Speed Optimizer de SiteGround o proveedores de hosting como WordPress.com en el que tienes un servicio en el que ya entras y toda esta parte de optimización se realiza porque está imbuida dentro de los servicios, como es ese propio solución de caché propio, etcétera. Es decir, tenéis muchas formas de hacerlo y muchas de ellas ya van incluidas en el precio del proveedor de hosting y también disponéis de plugins gratuitos. No hay nada más fácil que hacer caché en un entorno como es el de WordPress. Y la CDN propia. Vale, imaginaos que no tiene CDN propia. No pasa nada. Que al menos ese proveedor de hosting tenga algún tipo de integración con una CDN, de forma que, desde su propio panel de control, que no tengas que ir a la CDN, darte de alta, cambiar las DNS, no, que lo puedes hacer desde el propio panel de control de hosting. ¿Por qué? El resultado va a ser el mismo, pero hombre, por lo menos este proveedor de hosting se preocupa de que sea fácil para ti, que es un indicativo. ¿Ok? Y bueno, resumiendo, vamos a dar 3 o 4 claves de experiencia de usuario. Bueno, experiencia de usuario, pues todo ha de centrarse en el usuario. No pienses en lo bonito, hoy como me gusta mi web, la voy a hacer que me gusta a mí así. No pienses en ti, piensa en el usuario. Las llamadas a la acción, repito, orientadas a que el usuario no tenga ni que pensar, sino que actúe, que vaya por el camino que le pongáis. Esto es muy importante. Quita todo lo que sobra. Si no cumple una función de negocio, fuera, directamente. Y una vez que hayas hecho esto, déjalo en la mitad, ¿vale? Esto es un ejercicio súper bueno. Déjalo para que cumpla las necesidades de tu negocio. No pongas adornitos. Ay, es que mira el slider, es que mira no sé qué. No, solamente déjalo si es importante para tu negocio. Respecto a WPO, insisto, basa tu estrategia en datos de negocio. Las Core Web Vitals son indicadores. Lo que te diga GTmetrix son indicadores. Tú lo que tienes que mirar son las estadísticas, ver dónde tus usuarios se van, por qué se van, si es en el checkout, si es en esta parte, y empezar a optimizar ese tipo de cosas. El WPO está súper bien y no hay nada más satisfactorio que poner en marcha una web que nunca había sido optimizada y empezar a hacer cosas y medir. Es genial. Pero recuerda que tiene que cumplir objetivos de negocio. Y por cierto, si no tienes tiempo para hacer estas cosas, contrata los servicios de gente. Hay un montón de gente que se dedica a esto y que lo hace súper bien. ¿Que no tienes tiempo? Hay que ser realista. Si no tienes dinero, bueno, vale. Pero si no tienes tiempo y tienes dinero, pues que lo haga otro. Sencillo. Y respecto a hosting,
Contratad servicios de hosting especializados en WordPress. Revisad qué tecnología ofrecen estas pistas que os he dado en esta presentación de hoy. Ahorrarás en recursos, y ahorrarás dinero y la experiencia de usuario de tus usuarios va a ser mucho mejor. Y ya os digo, el hosting barato perjudica seriamente tu salud. Y bueno, nada más, muchísimas gracias. De nuevo, gracias a los organizadores por haberme invitado. Es un placer, bueno, pues hablar de estas cosas que me gustan. Y nada, gracias a vosotros y a vosotras por estar ahí y escucharme.